La tensión vuelve a instalarse en Valle Salvaje con una fuerza distinta, menos visible que una amenaza pronunciada en público, pero mucho más peligrosa. Dámaso empieza a comprender que alguien se está moviendo a sus espaldas, y esa sospecha despierta en él una necesidad casi desesperada de recuperar el control antes de que sea demasiado tarde. Don Juan se convierte entonces en el primer objetivo de esa inquietud. Dámaso ya sabe que fue él quien realizó el encargo de trigo destinado a los Gálvez de Aguirre, pero esa información no le basta. Lo que verdaderamente necesita descubrir es quién actuó como intermediario y qué intención se esconde detrás de aquella operación. La conversación entre ambos adquiere rápidamente un tono amenazante. Dámaso no intenta convencerlo mediante argumentos ni busca una respuesta amistosa, sino que emplea directamente el miedo. Le advierte que, si continúa guardando silencio, hará todo cuanto esté en su mano para impedirle vender incluso una sola hogaza de pan durante el resto de su vida. No se trata únicamente de una provocación nacida del orgullo. Dámaso siente que aquel negocio puede formar parte de una maniobra mucho mayor, una estrategia que todavía no consigue ver por completo. Precisamente esa falta de información lo inquieta, porque está acostumbrado a ser él quien conoce los secretos y decide cómo utilizarlos contra los demás. Don Juan queda atrapado ante una presión difícil de ignorar. Cualquier respuesta puede comprometer a quienes han participado en el encargo, pero guardar silencio también significa desafiar a un hombre que acaba de demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar. Dámaso observa cada reacción buscando una grieta por la que pueda entrar la verdad. Mientras tanto, Mercedes contempla esa creciente agresividad con un rechazo que ya no intenta esconder. Durante demasiado tiempo ha visto cómo Dámaso utiliza la intimidación y la arrogancia para imponerse, pero los acontecimientos recientes han cambiado definitivamente su manera de tratarlo. Ahora cada palabra entre ambos parece arrastrar una herida anterior que ninguno puede fingir haber olvidado. Cuando Dámaso se encuentra frente a Mercedes, no tarda en percibir esa distancia. Su actitud le resulta incomprensible o, al menos, eso pretende hacerle creer. Le reprocha de algún modo la frialdad de los últimos días, como si esperaba que ella continuara tolerando sus excesos sin cuestionarlo y sin recordar las amenazas que dejó caer. Mercedes no necesita levantar la voz para responder. Su indignación nace precisamente de la desfachatez con la que Dámaso se comporta, como si pudiera borrar las consecuencias de sus propios actos. Ella le recuerda algo imposible de minimizar. Él mismo llegó a amenazarla de muerte, y semejante advertencia ha destruido cualquier apariencia de confianza entre ambos. La reacción de Mercedes revela hasta qué punto las alianzas dentro de Valle Salvaje están comenzando a modificarse. Ya no basta con observar a Dámaso desde la prudencia ni soportar sus movimientos mientras se intenta adivinar qué pretende. El temor permanece, pero empieza a convivir con una determinación nueva, la de impedir que continúe manejando a todos mediante el miedo. Dámaso, sin embargo, todavía confía en su capacidad para intimidar. Cada confrontación parece reforzar su convencimiento de que los demás acabarán cediendo. No sospecha hasta qué punto las piezas que él considera separadas empiezan a acercarse entre sí, unidas por una verdad que puede convertirse en la primera amenaza realmente seria contra su posición. Por su parte, Rafael vive una preocupación de naturaleza diferente. Las luchas de poder que atraviesan el valle también terminan alcanzándolo, aunque lo hagan desde un lugar mucho más íntimo. Frente a Rosalía, formula una pregunta aparentemente sencilla, pero cargada con el peso de todo aquello que significa asumir una responsabilidad semejante. Rafael quiere saber si ella considera que es un buen duque. No busca solamente un cumplido ni una aprobación superficial. Detrás de esa pregunta se percibe la necesidad de entender qué clase de hombre está siendo y qué distancia existe entre la autoridad que representa y la manera en que desea ejercerla frente a quienes dependen de él. La figura de José Luis continúa proyectándose inevitablemente sobre esa duda. Rafael conoce demasiado bien las consecuencias que puede tener el poder cuando se utiliza para someter, humillar o proteger únicamente los intereses propios. Por eso, cualquier decisión relacionada con el ducado parece obligarlo también a preguntarse si será capaz de construir algo distinto de aquello que heredó. Rosalía se encuentra así ante una confesión silenciosa más profunda de lo que parece. Rafael no está hablando únicamente de un título, sino de su conciencia. Ser duque significa responder por las decisiones tomadas, por las personas afectadas y por una historia familiar marcada demasiadas veces por el orgullo, los secretos y la violencia. A su vez, en otro punto del valle, Manuela atraviesa una tormenta muy diferente.
Las palabras de don Hernando todavía pesan sobre ella después de que su padre le dejara claro que, si desea permanecer allí, debe comprender cuál es su lugar y también cuál es el lugar que corresponde a Alejo. La advertencia de Hernando no nace de una simple incomodidad pasajera. El recuerdo de lo ocurrido con Leonardo sigue presente y condiciona profundamente su postura. Para él, permitir que Manuela ignore las fronteras impuestas por su posición podría conducirlos nuevamente hacia un conflicto que considera intolerable y que está decidido a evitar. Después de aquella conversación, Hernando tampoco dejó pasar la oportunidad de interrogar a Braulio. Quería saber si había ocurrido algo entre su hija y Alejo, intentando reconstruir aquello que Manuela quizá prefería mantener lejos de su vigilancia. Ese gesto termina teniendo consecuencias cuando ella decide citar posteriormente al propio Braulio. El encuentro entre Manuela y Braulio está marcado desde el principio por una emoción contenida. Ella llega cargando no solamente la presión de su padre, sino también la sensación de que otras personas están hablando de su relación con Alejo y tomando decisiones alrededor de ella sin concederle verdadero espacio para explicar lo que siente. La tensión termina estallando en un gesto inmediato y contundente. Manuela le propina una bofetada a Braulio, una reacción que concentra el enfado acumulado y la frustración causada por todo lo ocurrido. No necesita una larga discusión para dejar claro que considera que se ha cruzado una frontera que ella no estaba dispuesta a tolerar. Poco después, mientras esas emociones siguen sacudiendo a Manuela, José Luis descubre que recuperar una posición perdida tampoco significará liberarse fácilmente de quienes conocen su pasado. Enriqueta se encarga de recordárselo con una claridad inquietante, consciente de que la información puede resultar más poderosa que cualquier título cuando se utiliza en el momento adecuado. Enriqueta sabe demasiadas cosas sobre José Luis y, según advierte, también sobre otros miembros de la familia. Esa declaración transforma la conversación en una amenaza apenas velada. No necesita revelar todavía todos los secretos que guarda. Basta con hacerle comprender que su memoria conserva verdades capaces de convertirse en armas si él decide desafiarla. José Luis puede aspirar a recuperar el título, restaurar su autoridad o recomponer ante los demás una imagen de poder, pero Enriqueta le deja claro que nada de eso eliminará la deuda que mantiene con ella. El rango podrá modificar la forma en que los demás lo miran, aunque no borrará las obligaciones nacidas de aquello que ambos conocen. Precisamente en ese clima de secretos, deudas y amenazas, otro descubrimiento comienza a acercarse peligrosamente al centro del conflicto. Bárbara ya no puede continuar soportando sola el peso de lo que ella y Luisa esconden. El niño oculto en su alcoba representa algo demasiado importante, y cada hora que pasa incrementa el riesgo. Bárbara decide entonces confiar en Mercedes. Le revela que mantienen escondido a un bebé dentro de su propia habitación, una confesión suficiente para provocar alarma, pero no todavía la más importante. Mercedes comprende inmediatamente que aquello no puede tratarse como un secreto doméstico cualquiera, especialmente mientras Dámaso continúa actuando sin límites. La sorpresa de Mercedes aumenta cuando descubre que Victoria ya estaba al corriente de la existencia del pequeño y, pese a ello, no le había dicho absolutamente nada. Esa omisión despierta nuevas preguntas, porque en Valle Salvaje callar una verdad importante casi nunca es un gesto inocente y suele esconder miedo, estrategia o desconfianza. Sin embargo, Bárbara todavía no ha revelado la parte más delicada de la historia. Será Luisa quien se atreva a dar un paso más y explicar quién es realmente esa criatura, transformando por completo el significado del secreto. A partir de ese momento, proteger al bebé ya no será solamente una cuestión de prudencia. La confesión de Petra continúa resonando detrás de todo cuanto está sucediendo. Fue Dámaso quien ordenó el secuestro del hijo de Adriana. Saberlo cambia el mapa entero de culpabilidades y convierte cada movimiento del hombre en una amenaza inmediata. Luisa y Bárbara comprenden que esperar significaría entregarle nuevamente la iniciativa al verdadero responsable. Por eso, mientras Dámaso cree estar acercándose a la identidad de quienes conspiran contra él mediante el negocio del trigo, algo mucho más peligroso empieza a formarse lejos de su mirada. Mercedes, Victoria, Luisa y Bárbara quedan cada vez más cerca de compartir un mismo objetivo: actuar antes de que Dámaso descubra cuánto saben. El pacto para desenmascararlo todavía debe tomar forma, pero sus raíces ya están plantadas. El miedo al hombre que ha amenazado, manipulado y ocultado demasiadas verdades comienza a transformarse en una alianza inesperada. Y Dámaso, convencido de que puede obligar a todos a hablar, aún no comprende que son precisamente sus amenazas las que están uniendo a sus enemigos.
La revelación sobre el bebé cambia de inmediato el tono de la conversación. Mercedes había acudido creyendo que Bárbara necesitaba confiarle un secreto delicado, pero no estaba preparada para descubrir que, detrás de aquel niño escondido, se encontraba una verdad capaz de remover nuevamente las heridas más profundas de la familia. Luisa sabe que ya no pueden seguir administrando la información con medias palabras. Durante demasiado tiempo, el miedo ha obligado a todos a avanzar con cautela, pero ahora esa prudencia empieza a resultar peligrosa. Si Dámaso continúa moviéndose con libertad, cualquier retraso podría permitirle descubrir dónde está la criatura y actuar antes que ellas. Por eso, Luisa decide revelar lo que hasta ese momento había permanecido protegido entre muy pocas personas. No habla impulsivamente ni por desesperación, sino porque comprende que Mercedes necesita conocer la dimensión real del peligro. El niño oculto no es un bebé cualquiera, y precisamente por eso cada decisión tomada a partir de ahora tendrá consecuencias enormes. La identidad de la criatura obliga a Mercedes a mirar todo lo ocurrido desde una perspectiva diferente. Lo que hasta entonces parecía una sucesión confusa de secretos empieza a adquirir una lógica inquietante. Petra había confesado que Dámaso ordenó el secuestro del hijo de Adriana, y ahora esa confesión deja de pertenecer al pasado para convertirse en una amenaza presente. Mercedes siente cómo las piezas encajan con una crueldad difícil de aceptar. Durante mucho tiempo, Luisa y Bárbara habían creído que Victoria era la responsable de lo sucedido durante el parto de Adriana. Sin embargo, la confesión de Petra ha destruido aquella certeza y ha colocado a Dámaso en el centro de una historia mucho más oscura. Ese cambio de culpable no significa que el pasado de Victoria quede limpio ni que desaparezcan las razones para desconfiar de ella. Mercedes conoce demasiado bien los secretos que rodean a la duquesa, pero en este asunto concreto, la verdad obliga a reconsiderar alianzas que hasta hace poco parecían impensables. Bárbara observa la reacción de Mercedes con una mezcla de ansiedad y esperanza. Haber confesado que mantienen escondido a un bebé ya suponía exponerse, pero escuchar a Luisa revelar quién es realmente la criatura hace imposible volver atrás. Ahora Mercedes forma parte del secreto, y también de la responsabilidad que implica protegerlo. Precisamente entonces adquiere mayor importancia la pregunta que había surgido momentos antes. ¿Por qué Victoria sabía que el bebé estaba allí y no había informado a Mercedes? La omisión no puede pasar inadvertida. Mercedes siente que, incluso cuando parece existir un objetivo común, continúan apareciendo silencios capaces de alimentar nuevas sospechas. Sin embargo, el peligro representado por Dámaso obliga a dejar esas dudas temporalmente en segundo plano. Luisa y Bárbara no han acudido a Mercedes únicamente para contarle lo sucedido. Necesitan ayuda, una protección que ellas solas ya no pueden garantizar mientras el hombre que ordenó el secuestro sigue intentando descubrir qué están tramando los demás. La urgencia se vuelve todavía más evidente porque Dámaso está inquieto. Su amenaza contra don Juan demuestra que sospecha de los movimientos que se producen alrededor de los Gálvez de Aguirre. Quiere descubrir quién actuó como intermediario en el encargo del trigo y no parece dispuesto a detenerse ante ninguna consecuencia con tal de obtener esa información. Mientras tanto, don Juan soporta el peso de aquella amenaza sabiendo que cada palabra pronunciada puede tener consecuencias. Dámaso intenta convertir su posición económica en un arma, amenazándolo con arruinar su capacidad de vender pan. No necesita recurrir a la violencia física para dejar claro que piensa utilizar todos los recursos posibles para someterlo. Esa forma de actuar confirma precisamente lo que Mercedes acaba de comprender. Dámaso no es simplemente un hombre que desea conocer la verdad. Es alguien dispuesto a destruir la vida de cualquiera que se interponga entre él y sus objetivos. Haber amenazado incluso a Mercedes de muerte revela hasta dónde puede llegar cuando siente que pierde terreno. Por su parte, Victoria queda inevitablemente situada dentro de este nuevo equilibrio. Luisa y Bárbara saben que necesitan recurrir también a ella, pese a todo lo que han creído sobre su responsabilidad en el pasado. La verdad confesada por Petra modifica el centro del conflicto y obliga a separar viejas culpas del peligro inmediato. Acudir a Victoria no significa olvidar lo sucedido ni confiar ciegamente en ella. Significa aceptar que, frente a Dámaso, sus intereses pueden coincidir. El antiguo vínculo entre ambos hace que Victoria conozca mejor que muchas otras personas el carácter del hombre al que intentan enfrentarse, así como las consecuencias de permitirle actuar sin oposición. Ese conocimiento puede convertirse ahora en una ventaja. Dámaso está acostumbrado a utilizar secretos, temores y heridas pasadas contra quienes lo rodean.
Pero precisamente Victoria ha vivido suficientemente cerca de él como para comprender sus métodos, sus reacciones y la forma en que intenta recuperar el control cuando percibe una amenaza. Mercedes, por otro lado, aporta una mirada diferente. Ella ya no está dispuesta a permitir que Dámaso interprete el miedo como obediencia. Después de recordarle que él mismo llegó a amenazarla de muerte, la distancia entre ambos ha quedado clara. Esa ruptura emocional puede convertirse ahora en la base de una resistencia más concreta. Luisa y Bárbara comprenden que necesitarán precisamente esa combinación. Una conoce el peligro desde dentro, la otra ha decidido dejar de tolerarlo. Ellas, en cambio, poseen la verdad esencial sobre el bebé y la confesión de Petra. Separadas, cada una tiene solo una parte del problema, juntas, pueden empezar a construir una respuesta. Aún así, el temor no desaparece. Luisa sabe que Dámaso ya ha demostrado ser capaz de ordenar el secuestro de una criatura. Esa certeza transforma cualquier ruido, cualquier ausencia o cualquier movimiento inesperado en una posible advertencia. Mantener al niño oculto en el dormitorio de Bárbara resulta cada vez más arriesgado. Bárbara también siente esa presión. La habitación que hasta ahora había servido como refugio puede convertirse rápidamente en una trampa si Dámaso descubre lo que ocurre. Basta una persona indiscreta, una visita inesperada o una sospecha demasiado bien dirigida para que el secreto se derrumbe delante de quienes precisamente intentan protegerlo. Por eso, pedir ayuda deja de ser una elección y se convierte en una necesidad. Mercedes entiende que no puede limitarse a ocultar al niño indefinidamente. Si la verdad sobre el secuestro permanece únicamente entre unas pocas personas, Dámaso seguirá conservando la ventaja porque podrá negar, amenazar y manipular sin enfrentarse públicamente a sus actos. El verdadero objetivo debe ser otro: reunir las piezas suficientes para desenmascararlo. La confesión de Petra es fundamental, pero también lo son sus movimientos presentes, las amenazas lanzadas contra don Juan y la creciente obsesión por descubrir quién está operando detrás del negocio del trigo. Todo señala a un hombre preocupado por algo que empieza a escapar de sus manos. Justo en ese momento, el propio Dámaso continúa interpretando cualquier resistencia como una provocación personal. La actitud de Mercedes lo desconcierta porque estaba acostumbrado a encontrar temor donde ahora comienza a percibir rechazo. Esa transformación no le permite imaginar todavía la alianza que se está gestando, pero sí aumenta su sensación de estar siendo rodeado. Cuanto más insiste en imponer su voluntad, más visibles se vuelven sus métodos. Cada amenaza pronunciada deja una huella que otros pueden recordar. Cada intento de intimidar añade una persona nueva a la lista de quienes tendrían motivos para enfrentarse a él. Dámaso cree estar consolidando su poder, cuando en realidad empieza a multiplicar enemigos. A su vez, José Luis continúa lidiando con su propio frente de peligro. Enriqueta no necesita conocer la nueva alianza contra Dámaso para recordarle que los títulos no protegen de los secretos. Su advertencia funciona como un reflejo de todo lo que sucede en el valle. Quienes creían controlar la información empiezan a descubrir que también pueden quedar atrapados por ella. José Luis comprende que recuperar el ducado, si finalmente lo consigue, no borrará las deudas contraídas ni las verdades que otros conservan. Enriqueta posee información sobre él y otros miembros de la familia, y su seguridad al mencionarlo demuestra que no piensa renunciar fácilmente a la ventaja que ese conocimiento le proporciona. La ironía resulta inevitable. Mientras Dámaso persigue desesperadamente la identidad de un intermediario para recuperar el control, José Luis se enfrenta a alguien que ya posee demasiada información sobre su propia vida. Ambos hombres quedan atrapados, de maneras diferentes, por el mismo principio. Los secretos pueden sostener el poder, pero también pueden destruirlo. Mientras tanto, Rafael sigue enfrentándose a preguntas menos amenazantes en apariencia, aunque no menos decisivas para su futuro. Preguntar a Rosalía si cree que es un buen duque significa reconocer que el título no basta para definir su valor. Rafael necesita comprobar si sus actos están a la altura de aquello que desea representar. En esa duda existe también una separación cada vez más marcada respecto a José Luis. Rafael no quiere que la autoridad se convierta en una excusa para humillar o dominar. La manera en que Dámaso amenaza a don Juan o en que otros utilizan sus posiciones para presionar a quienes tienen menos poder representa precisamente aquello de lo que desea alejarse. Rosalía se convierte así en alguien ante quien puede mostrar una inseguridad que probablemente ocultaría frente a otros. La pregunta lleva implícito un temor: que las responsabilidades, las disputas y el peso del apellido terminen transformándolo en una figura semejante a quienes siempre ha criticado por utilizar su rango sin conciencia.
En otro lugar, Manuela sigue intentando recuperar el control sobre su propia vida después de la conversación de Hernando y del enfrentamiento con Braulio. La bofetada no elimina el problema que la rodea, pero expresa con claridad cuánto le duele sentir que su relación con Alejo está siendo discutida y juzgada por otras personas. Hernando, desde su perspectiva, cree estar evitando que su hija repita errores que él relaciona con lo ocurrido anteriormente con Leonardo. Sin embargo, esa intención protectora termina convirtiéndose en una presión directa sobre Manuela. Cuanto más intenta marcarle cuál debe ser su lugar, más evidente resulta la distancia entre las expectativas paternas y los sentimientos de ella. Todo parece avanzar por caminos separados, pero las tensiones del valle tienen una forma particular de terminar encontrándose. Las amenazas económicas, las deudas ocultas, las relaciones prohibidas y los secretos familiares comparten una misma raíz. Cada personaje intenta conservar algo que teme perder, aunque para hacerlo deba enfrentarse a quienes tiene más cerca. Unas horas más tarde, el secreto del bebé continúa siendo el más peligroso de todos. Luisa y Bárbara saben que no pueden permitir que Dámaso se acerque a la criatura. Mercedes comprende que permanecer al margen ya no es posible, y Victoria deberá decidir cómo actuar ahora que la verdad del secuestro vuelve directamente contra su antiguo marido. El pacto comienza así a adquirir un significado mucho más profundo que una simple alianza temporal. No se trata únicamente de proteger al hijo de Adriana, sino de utilizar la verdad para detener al hombre que ordenó arrebatárselo. Cada una de ellas posee razones distintas para temer a Dámaso, pero esas razones empiezan finalmente a converger. Dámaso todavía no lo sabe, sigue amenazando, preguntando y buscando al intermediario del trigo convencido de que el peligro se encuentra donde él puede verlo. Sin embargo, la verdadera amenaza se está construyendo en silencio, dentro de habitaciones cerradas, entre mujeres que hasta hace poco habrían desconfiado unas de otras. Y precisamente ahí reside el cambio más importante. Por primera vez, Dámaso podría encontrarse frente a adversarios que no actúan por separado. Luisa, Bárbara, Mercedes y Victoria empiezan a comprender que solo reuniendo lo que cada una sabe podrán adelantarse a él, proteger al bebé y transformar sus propios secretos en la herramienta necesaria para desenmascararlo. La posibilidad de desenmascarar a Dámaso empieza a dejar de ser una idea abstracta cuando Mercedes comprende que todas las piezas conocidas hasta ese momento pueden formar una misma cadena. El secuestro del hijo de Adriana, la confesión de Petra y las amenazas recientes revelan un patrón demasiado claro para seguir considerándolo una coincidencia. Mercedes sabe que enfrentarse a Dámaso exige algo más que indignación. Haberle recordado que llegó a amenazarla de muerte puede haber marcado una ruptura definitiva, pero eso no basta para detenerlo. Si desean demostrar quién es realmente, tendrán que actuar con prudencia y evitar que él descubra demasiado pronto cuánto conocen de sus maniobras. Luisa comparte esa preocupación porque ha visto de cerca las consecuencias de confiar en que el tiempo resolverá por sí solo los problemas. Ahora hay una criatura escondida y una verdad demasiado peligrosa alrededor de ella. No puede permitir que el miedo vuelva a condenarlas a esperar mientras Dámaso toma nuevamente la iniciativa. Bárbara, por su parte, siente el peso del secreto de manera especialmente intensa. Mantener al bebé en su alcoba había parecido una solución posible mientras nadie supiera dónde estaba, pero la seguridad de aquel escondite empieza a desmoronarse. Cada movimiento dentro de la casa puede convertirse en una amenaza inesperada. La confesión de Petra continúa siendo el elemento capaz de cambiarlo todo. Durante tanto tiempo, Luisa y Bárbara habían dirigido sus sospechas hacia Victoria que aceptar ahora la responsabilidad de Dámaso obliga a revisar emociones, reproches y decisiones. La verdad no borra las heridas anteriores, pero sí modifica completamente el enemigo que deben enfrentar. Victoria se encuentra así en una posición inesperada. Haber sido señalada injustamente en este asunto concreto no elimina las razones que otros han tenido para desconfiar de ella, aunque le permite compartir ahora un objetivo con quienes antes la miraban con recelo. Dámaso representa una amenaza demasiado grave para mantener intactas las antiguas divisiones. A su vez, Mercedes todavía debe procesar el hecho de que Victoria conociera la existencia del bebé sin contarle nada. Esa omisión permanece como una espina incómoda dentro de la alianza que empieza a construirse. Sin embargo, exigir todas las explicaciones en ese momento podría hacerles perder un tiempo que ninguna está segura de poseer. Por eso, la prioridad se impone sobre los reproches. El niño debe permanecer protegido y Dámaso no puede descubrir que su responsabilidad en el secuestro está saliendo a la luz. Cuanto menos sospeche de esa revelación,
mayores serán las posibilidades de observar sus movimientos antes de que decida destruir cualquier prueba o intimidar a nuevos testigos. Mientras tanto, Dámaso continúa concentrado en el encargo de Trigo. Para él, descubrir quién actuó como mediador en nombre de los Gálvez de Aguirre se ha convertido en una obsesión, porque sospecha que detrás de ese negocio existe una voluntad dirigida contra sus intereses y quizá contra el poder que intenta conservar. Don Juan recibe toda esa presión de manera directa. La amenaza de dejarlo sin posibilidad de vender una sola hogaza no es una frase pronunciada al calor de una discusión, sino una demostración calculada de fuerza. Dámaso quiere que comprenda que puede convertir su trabajo y su futuro en instrumentos de castigo. Sin embargo, cada vez que Dámaso utiliza el miedo para obtener información, deja también una nueva muestra de su manera de actuar. Lo que él interpreta como autoridad empieza a convertirse en evidencia de una conducta que otros ya conocen demasiado bien. Sus enemigos no necesitan imaginar hasta dónde llegaría porque él mismo se encarga de demostrarlo. Mercedes recuerda inevitablemente la amenaza que recibió. Para ella, escuchar cómo Dámaso presiona a otras personas confirma que aquello no fue una reacción aislada, sino parte de su forma habitual de imponer silencio. Esa certeza refuerza su determinación de no permitir que el temor siga funcionando como principal herramienta de poder. Precisamente por eso, ayudar a Luisa y Bárbara deja de ser únicamente un gesto de solidaridad. Mercedes entiende que proteger al bebé significa también impedir que Dámaso vuelva a beneficiarse de aquello que ordenó. El niño representa la prueba viva de una historia que él habría preferido mantener enterrada para siempre. Victoria tiene motivos todavía más personales para comprender el peligro. Su pasado con Dámaso significa que conoce una parte del hombre que los demás solo empiezan a descubrir ahora. Las tensiones acumuladas entre ambos convierten cualquier posible alianza contra él en algo delicado, pero también potencialmente decisivo para anticiparse a sus movimientos. La dificultad reside en que nadie puede actuar precipitadamente. Dámaso ya se encuentra alerta debido al asunto del trigo, y cualquier cambio demasiado evidente podría indicarle que otras personas están organizándose. El pacto necesita crecer bajo una apariencia de normalidad, incluso mientras dentro de cada una aumenta la urgencia por avanzar. Por su parte, Rafael continúa buscando una respuesta distinta a los conflictos que dominan el valle. Su conversación con Rosalía refleja una necesidad de saber si la autoridad que ejerce conserva todavía aquello que él considera esencial. Preguntar si es un buen duque equivale, en cierto modo, a preguntarse si sigue reconociéndose. Rafael sabe que un título puede ofrecer respeto, pero también puede deformar a quien lo utiliza únicamente como escudo. La historia de su propia familia está llena de decisiones en las que el poder terminó justificando amenazas, silencios y abusos. Precisamente por eso desea distinguir su manera de actuar de esas conductas. Rosalía queda situada frente a una vulnerabilidad poco habitual en él. Rafael podría limitarse a aceptar su posición y comportarse como si no necesitara la opinión de nadie, pero hace exactamente lo contrario. Busca una mirada externa porque teme que las responsabilidades terminen alejándolo de la clase de hombre que quiere ser. Esa pregunta resulta todavía más significativa mientras, a poca distancia, Dámaso utiliza precisamente su poder para doblegar a Don Juan. Dos maneras opuestas de entender la autoridad conviven en el mismo valle. Una basada en la intimidación y otra marcada por la duda, la conciencia y el deseo de actuar correctamente. Mientras tanto, Manuela sigue enfrentándose a una lucha íntima que tampoco parece tener solución sencilla. El enfrentamiento con Braulio y la intervención de Hernando la dejan atrapada entre lo que siente por Alejo y el lugar que su padre considera adecuado para ella. Su bofetada expresa una frustración que llevaba demasiado tiempo acumulándose. Para Hernando, la experiencia relacionada con Leonardo continúa funcionando como advertencia. No quiere que se repita algo semejante y cree que establecer límites firmes puede evitar nuevas complicaciones. Sin embargo, para Manuela esas fronteras no son solamente una protección, sino también una forma de decidir sobre su vida sin escucharla. Braulio termina recibiendo físicamente el estallido de esa tensión. Manuela no puede dirigir toda su rabia contra su padre, y el hecho de que Braulio haya hablado con Hernando sobre lo ocurrido alrededor de Alejo convierte su presencia en el símbolo inmediato de una intromisión que ella considera intolerable. Poco después, Enriqueta vuelve a demostrar que los secretos continúan siendo la verdadera moneda de poder en Valle Salvaje. José Luis puede intentar recuperar el título y reconstruir una posición pública respetable, pero ella posee información suficiente para recordarle que existe otra clase de autoridad,
invisible y mucho más difícil de controlar. La deuda que Enriqueta menciona no desaparece con un nombramiento ni con un cambio de fortuna. José Luis entiende que recuperar aquello que considera suyo podría darle nuevamente influencia frente a muchos, pero no frente a alguien que conoce aspectos de su vida capaces de comprometerlo y que además conoce secretos ajenos. Esa situación convierte a José Luis en otro hombre atrapado por aquello que permanece oculto. Mientras Dámaso intenta descubrir secretos de los demás, José Luis teme los que otros ya conocen de él. En ambos casos, la apariencia de poder depende de mantener determinadas verdades lejos de quienes podrían utilizarlas en su contra. Ese mismo día, Luisa y Bárbara regresan mentalmente una y otra vez al mismo problema. ¿Cuánto tiempo podrán proteger al niño sin que alguien sospeche? La criatura necesita cuidados, atención y una presencia constante, elementos difíciles de ocultar indefinidamente dentro de una casa donde demasiadas personas observan y donde los rumores viajan rápidamente. Cada instante aumenta la necesidad de que Mercedes y Victoria participen activamente. Ya no basta con que conozcan el secreto, deberán ayudar a impedir que Dámaso llegue hasta él. Luisa comprende que pedir apoyo significa repartir también el riesgo, pero mantenerlo únicamente sobre sus hombros sería todavía más peligroso. Bárbara comparte esa sensación de urgencia. Para ella, la verdad sobre el bebé está unida directamente a Adriana y a todo lo que su familia ha sufrido. Dejar que Dámaso vuelva a disponer de la criatura supondría permitir que el responsable del secuestro conservara el poder sobre una herida que todavía permanece abierta. Así, el pacto empieza a consolidarse no porque exista confianza completa entre todas, sino porque el enemigo común resulta más peligroso que sus diferencias. Mercedes puede desconfiar de los silencios de Victoria, Luisa puede recordar antiguas sospechas y Bárbara puede seguir sintiendo miedo, pero ninguna puede negar ahora lo que Petra confesó. El mayor desafío será utilizar esa verdad sin poner en peligro al niño. Desenmascarar a Dámaso exige avanzar lo suficiente para demostrar su responsabilidad y, al mismo tiempo, evitar que él perciba el cerco. Un paso demasiado lento puede darle tiempo, uno demasiado rápido puede alertarlo antes de que estén preparadas. Dámaso continúa sin ver el peligro real, sigue buscando respuestas en Don Juan y en el misterioso intermediario del trigo, convencido de que la principal conspiración contra él se esconde detrás de aquella negociación. Esa obsesión dirige su mirada justo hacia el lugar equivocado mientras otra alianza crece en silencio. Y cuanto más se concentra en descubrir quién desafía sus intereses económicos, menos parece advertir que sus actos pasados están regresando para enfrentarlo. El hijo de Adriana, la confesión de Petra y las personas que ahora conocen la verdad forman un frente mucho más peligroso que cualquier operación comercial que pueda intentar detener. Por primera vez, la amenaza contra Dámaso no nace únicamente de un adversario individual. Surge de varias personas que poseen fragmentos diferentes de una misma historia y que empiezan a comprender que solo uniendo esos fragmentos podrán proteger al niño, anticiparse a sus amenazas y convertir finalmente sus secretos en su caída. La alianza contra Dámaso avanza ahora bajo una condición imprescindible. Nadie puede permitir que él perciba hasta qué punto la verdad empieza a rodearlo. Mercedes lo comprende mejor que nadie después de haber soportado sus amenazas, y sabe que cualquier gesto precipitado podría transformar la sospecha del hombre en una reacción todavía más peligrosa. Luisa comparte esa cautela, aunque cada minuto de espera le resulta insoportable. Mantener al bebé oculto significa vivir pendiente de cualquier paso en el pasillo, de una puerta que se abre inesperadamente o de una pregunta demasiado curiosa. El miedo ya no nace de una posibilidad remota, sino del conocimiento concreto de quién ordenó aquel secuestro. Bárbara intenta mantener la serenidad, pero para ella la presencia de la criatura en su alcoba convierte el peligro en algo físico, cercano, imposible de ignorar. Cada vez que mira al pequeño recuerda que aquella vida fue arrancada de su lugar por decisión de Dámaso y que protegerla supone desafiar directamente al responsable. Mercedes entiende entonces que la confesión de Petra no puede permanecer aislada como una simple revelación dolorosa. Necesitan convertirla en una pieza útil, capaz de sostener un enfrentamiento real contra Dámaso. Saber la verdad les proporciona una ventaja, pero solo si logran impedir que él la destruya antes de que pueda ser utilizada. Victoria se convierte inevitablemente en una figura clave dentro de esa estrategia. Su historia con Dámaso, lejos de ser una simple relación pasada, representa una fuente de conocimiento sobre su carácter. Ella sabe cómo reacciona cuando se siente amenazado, hasta dónde puede llegar y qué clase de presión suele utilizar para doblegar voluntades. Sin embargo,
Confiar en Victoria continúa siendo difícil para Luisa y Bárbara. Durante demasiado tiempo ambas creyeron que ella estaba detrás de lo ocurrido con el hijo de Adriana. Aunque Petra haya señalado a Dámaso, aquellas sospechas no desaparecen de un instante a otro, porque están construidas sobre años de secretos y heridas acumuladas. La necesidad obliga, no obstante, a separar las cuentas pendientes de la amenaza inmediata. Si Dámaso descubre dónde está el niño, ninguna discusión sobre el pasado tendrá importancia. Proteger a la criatura exige que todas compartan información, incluso cuando esa cooperación las obligue a sentarse junto a personas que antes habrían preferido mantener lejos. A su vez, Mercedes sigue sin olvidar que Victoria conocía la existencia del bebé y decidió callar. Esa certeza introduce una grieta dentro del pacto antes incluso de que éste se consolide. Mercedes quiere respuestas, pero comprende que exigirlas demasiado pronto puede dispersar la atención cuando todos deberían estar concentrados en Dámaso. Mientras tanto, el propio Dámaso continúa moviéndose desde una seguridad que empieza a resultar engañosa. Está convencido de que el principal peligro reside en el encargo del trigo y en la identidad del intermediario. Su obsesión por descubrir quién negoció en nombre de los Gálvez de Aguirre lo mantiene concentrado en una pista concreta. Don Juan soporta la presión de esa búsqueda. La amenaza de arruinar su capacidad de vender pan demuestra que Dámaso piensa atacar donde más daño puede causar, utilizando el sustento diario como instrumento de sometimiento. No necesita levantar una espada cuando puede convertir la supervivencia económica en un castigo prolongado. Cada amenaza, sin embargo, también revela algo de su estado interior. Dámaso no actuaría con semejante dureza si se sintiera completamente seguro. Su insistencia demuestra que algo lo inquieta profundamente, que percibe movimientos que no controla y que necesita identificar a quienes están actuando fuera del alcance de su vigilancia. Mercedes conoce bien esa forma de reaccionar. Por eso, lejos de sentirse tranquilizada, entiende que el peligro puede aumentar precisamente cuando Dámaso empiece a sentirse acorralado. Un hombre acostumbrado a dominar mediante el miedo puede volverse todavía más imprevisible cuando descubre que sus amenazas dejan de producir obediencia inmediata. Por su parte, Rafael continúa recorriendo un camino opuesto. Mientras Dámaso utiliza la autoridad como arma, él intenta comprender si está ejerciendo correctamente la suya. Su pregunta a Rosalía sobre si considera que es un buen duque nace de una inseguridad que revela cuánto teme repetir los comportamientos que ha visto en otros. Para Rafael, el título no debería convertirse en una licencia para imponer. Esa convicción pesa especialmente en un valle donde tantas decisiones han sido tomadas desde arriba sin considerar las consecuencias para quienes las padecen. Ser un buen duque significa, para él, no perder de vista a las personas detrás de cada responsabilidad. La conversación con Rosalía le permite mostrar una fragilidad poco compatible con la imagen tradicional del poder. Rafael necesita una respuesta porque sabe que el rango puede engañar a quien lo posee. El respeto recibido por obligación no siempre significa que las decisiones sean justas, y él parece temer precisamente esa confusión. Ese conflicto interno refuerza el contraste con lo que ocurre alrededor. Dámaso amenaza a Don Juan para obtener información. José Luis enfrenta a Enriqueta porque ella conoce secretos que pueden comprometerlo. Rafael, en cambio, se pregunta si merece la posición que ocupa. Tres maneras muy distintas de relacionarse con el poder conviven simultáneamente. Mientras tanto, Manuela continúa soportando las consecuencias de la intervención de Hernando. Su padre quiso recordarle cuál considera que debe ser su lugar y cuál debe ser el de Alejo, pero sus palabras no han conseguido apagar los sentimientos de la joven. Al contrario, han convertido esa relación en un conflicto todavía más intenso. La conversación de Hernando con Braulio termina resultando especialmente dolorosa para ella. Saber que su padre ha buscado información sobre lo sucedido entre ella y Alejo despierta una sensación de invasión difícil de soportar. Manuela siente que otros hablan de su vida como si ella fuera incapaz de decidir qué quiere. Por eso, cuando cita a Braulio, toda la frustración acumulada termina concentrándose en un instante. La bofetada expresa algo más profundo que un enfado momentáneo. Es la reacción de alguien que siente que su intimidad ha quedado expuesta y que las decisiones sobre su futuro empiezan a ser tomadas por quienes la rodean. Braulio queda frente a una Manuela herida y furiosa, pero el verdadero conflicto permanece más allá de ese gesto. Don Hernando continúa decidido a impedir que se repita aquello que relaciona con Leonardo, mientras ella sigue atrapada entre la obediencia familiar y una relación con Alejo que su padre considera incompatible con su posición. Poco después,
El frente de José Luis vuelve a tensarse. Enriqueta no necesita elevar la voz para recordarle que recuperar el título no modificará su situación frente a ella. La deuda sigue existiendo, y los secretos que conoce sobre él y otros miembros de la familia continúan siendo un instrumento imposible de ignorar. José Luis puede recuperar símbolos de autoridad, pero no puede obligar a Enriqueta a olvidar. Esa es precisamente la amenaza que ella pone sobre la mesa. El título puede devolverle prestigio ante muchos ojos, aunque no lo libere de aquello que ha hecho ni de quienes conocen detalles capaces de comprometerlo. El peso de los secretos se extiende así por todo Valle Salvaje. Dámaso intenta descubrirlos, Enriqueta los utiliza como garantía, Victoria arrastra los suyos y Mercedes acaba de recibir otro que afecta directamente al hijo de Adriana. Nadie parece poder escapar de una verdad que tarde o temprano termina exigiendo un precio. Ese mismo día, Luisa observa al bebé y siente que todo el conflicto se reduce durante unos segundos a algo mucho más sencillo. Antes que una prueba, antes que una pieza para desenmascarar a Dámaso, aquel niño es una vida que necesita permanecer a salvo de quienes ya intentaron convertirlo en instrumento de sus planes. Bárbara comparte ese sentimiento. La urgencia de desenmascarar a Dámaso no puede hacerles olvidar que el primer objetivo sigue siendo proteger a la criatura. Cualquier estrategia que exponga demasiado pronto el secreto podría terminar entregando nuevamente al niño al hombre que ordenó arrebatárselo de su verdadera familia. Por eso, Mercedes insiste interiormente en la necesidad de actuar con cabeza fría. El odio hacia Dámaso, el miedo o el deseo de hacer justicia podrían empujarlas a cometer un error. Necesitan conocer hasta dónde llegan sus sospechas y qué movimientos está realizando antes de revelarle que su responsabilidad en el secuestro ha sido descubierta. Victoria puede resultar fundamental precisamente en ese punto. Nadie conoce mejor el daño que puede provocar Dámaso cuando interpreta una situación como una amenaza personal. Su experiencia con él puede ayudar a distinguir cuándo está fingiendo seguridad y cuándo realmente empieza a temer que alguien esté acercándose demasiado a la verdad. La alianza, por tanto, no nace de una reconciliación emocional, sino de una necesidad compartida. Mercedes no tiene por qué olvidar sus dudas sobre Victoria, ni Luisa borrar antiguas sospechas, ni Bárbara confiar sin reservas. Solo necesitan reconocer que, ante Dámaso, actuar separadas significa facilitarle el trabajo. Mientras ellas empiezan a comprender esa realidad, Dámaso continúa intentando imponer otra. Cree que basta con amenazar a don Juan para romper el silencio alrededor del trigo. Si consigue descubrir al intermediario, espera recuperar una sensación de control que parece habérsele escapado durante los últimos acontecimientos. Pero su atención permanece dirigida hacia una pieza secundaria del tablero. El verdadero peligro está escondido mucho más cerca de él. En la confesión de Petra, en la existencia del bebé y en 4 mujeres que empiezan a unir conocimientos que hasta ahora permanecían separados. Poco a poco, el pacto adquiere una forma definida. No pueden atacar todavía, pero sí pueden observar, compartir información y proteger aquello que Dámaso no debe encontrar. Cada paso tendrá que darse sin despertar sospechas, porque un enemigo que se siente invulnerable puede cometer errores que jamás cometería si supiera que lo vigilan. Mercedes entiende además que sus propias confrontaciones con Dámaso pueden servirle para medirlo. Él ya sabe que ella está molesta y que no ha olvidado la amenaza de muerte, pero todavía puede creer que esa hostilidad es solamente personal. Mantener esa impresión podría impedirle imaginar que Mercedes sabe mucho más de lo que demuestra. Luisa y Bárbara, en cambio, tendrán que extremar la discreción. Cualquier reacción nerviosa, cualquier comentario sobre Petra o cualquier cambio alrededor de la alcoba puede llamar la atención. La protección del niño depende ahora tanto del silencio como de la ayuda que esperan recibir de Mercedes y Victoria. La confesión de Petra ha hecho algo que Dámaso probablemente nunca previó: convertir sus actos pasados en el motivo capaz de unir a personas profundamente enfrentadas. Aquello que quiso ocultar mediante miedo y engaños está provocando ahora el efecto contrario, porque la verdad empieza a circular entre quienes pueden utilizarla contra él. Al caer el día, la sensación de que se aproxima un enfrentamiento resulta cada vez más difícil de ignorar. Dámaso todavía amenaza desde una posición aparentemente firme, José Luis continúa atrapado por Enriqueta y Rafael se pregunta qué clase de duque desea ser, mientras otros conflictos emocionales siguen creciendo alrededor de Alejo y Manuela. Pero por encima de todos esos movimientos, una certeza comienza a imponerse silenciosamente. El hijo de Adriana ya no es únicamente el centro de un secreto, sino el punto alrededor del cual puede empezar la caída de Dámaso.
Protegerlo y revelar quién ordenó su secuestro se han convertido finalmente en dos partes inseparables del mismo objetivo. El cerco alrededor de Dámaso termina de tomar forma cuando quienes conocen la verdad comprenden que ya no pueden limitarse a reaccionar ante sus amenazas. Luisa, Bárbara, Mercedes y Victoria poseen fragmentos distintos de una misma historia, y solo uniéndolos podrán impedir que el miedo continúe marcando el ritmo de cada decisión. Mercedes observa con especial atención el comportamiento de Dámaso después de su enfrentamiento. Haberle recordado que llegó a amenazarla de muerte ha dejado entre ambos una distancia imposible de disimular, pero también le permite mantener una apariencia útil. Él puede creer que su hostilidad nace únicamente de aquella amenaza personal. Esa interpretación resulta conveniente porque oculta algo mucho más serio. Mercedes ya conoce la existencia del bebé, sabe que Victoria estaba informada y ha escuchado de Luisa la verdadera identidad de la criatura. Sobre todo, comprende que Petra ha señalado directamente a Dámaso como responsable del secuestro del hijo de Adriana. Luisa no pierde de vista ese punto. Para ella, la confesión de Petra representa la primera respuesta clara después de demasiadas sospechas equivocadas. Haber creído que Victoria estaba detrás de lo sucedido provocó desconfianza y miedo, pero ahora la amenaza tiene un nombre distinto, uno que obliga a revisar cada precaución adoptada hasta ese momento. Bárbara siente algo semejante. El alivio de conocer la verdad no existe realmente porque la nueva certeza resulta todavía más peligrosa. Saber que Dámaso fue quien ordenó el secuestro no devuelve automáticamente la seguridad al niño. Al contrario, confirma que el hombre capaz de arrebatárselo una vez podría intentarlo nuevamente si descubre dónde está escondido. Por eso, el secreto de la alcoba deja de ser una solución suficiente. Mientras el bebé permanezca allí, cualquier movimiento inesperado puede ponerlo en peligro. Bárbara es consciente de que una casa llena de personas nunca puede convertirse en refugio absoluto, especialmente cuando Dámaso ya sospecha que existen maniobras fuera de su control. Victoria comprende también que el tiempo juega en contra. Su conocimiento sobre Dámaso le permite imaginar cómo podría reaccionar si sospecha que la verdad sobre el secuestro ha salido a la luz. No es un hombre que acepte fácilmente perder una ventaja, y cuanto más amenazada se sienta su posición, más agresivos pueden volverse sus movimientos. Aún así, la relación entre Victoria y las demás continúa marcada por cautelas difíciles de eliminar. Mercedes no olvida que ella conocía la existencia del bebé y decidió guardar silencio. Luisa y Bárbara tampoco pueden borrar de golpe las sospechas anteriores, aunque ahora sepan que en este asunto concreto apuntaron durante demasiado tiempo hacia la persona equivocada. El pacto, por tanto, no se basa en confianza ciega. Se construye sobre una necesidad común mucho más poderosa. Impedir que Dámaso vuelva a acercarse al hijo de Adriana y reunir las condiciones necesarias para demostrar su responsabilidad. Precisamente esa falta de sentimentalismo puede convertir la alianza en algo más firme de lo esperado. Mientras tanto, Dámaso sigue convencido de que la clave del peligro se encuentra en el encargo del trigo. Su insistencia ante don Juan revela cuánto necesita descubrir quién negoció en nombre de los Gálvez de Aguirre. Para él, identificar a ese intermediario significa comprender quién está moviendo piezas contra sus intereses. Don Juan, sin embargo, representa una resistencia que Dámaso intenta quebrar utilizando exactamente el método que conoce mejor: amenazar. Impedirle vender una hogaza de pan durante el resto de su vida significa convertir el sustento cotidiano en una herramienta de castigo, una forma de demostrar que puede arruinar a quien se niegue a obedecer. Lo que Dámaso no comprende es que esa misma violencia verbal empieza a ofrecer a sus enemigos una imagen cada vez más completa de él. Cada amenaza confirma lo que Mercedes ya sabe y lo que Luisa teme. Cuanto más intenta sembrar miedo, más razones proporciona para que otros decidan unirse contra su forma de actuar. Por su parte, José Luis vive una situación que refleja desde otro ángulo esa misma fragilidad del poder. Enriqueta vuelve a recordarle que recuperar un título no equivale a recuperar libertad. Ella conoce secretos suyos y de otros miembros de la familia, y esa información mantiene viva una deuda imposible de borrar mediante honores. La advertencia golpea especialmente a José Luis porque toca aquello que más valora: la autoridad y la imagen. Puede recuperar símbolos externos, recibir nuevamente un tratamiento noble o intentar restaurar su antigua influencia, pero continuará dependiendo del silencio de personas que conocen capítulos de su vida que preferiría mantener enterrados. Así, tanto José Luis como Dámaso aparecen atrapados por secretos, aunque desde posiciones diferentes.
Uno teme aquello que otros pueden revelar sobre él, mientras el otro intenta desesperadamente descubrir qué saben quienes lo rodean. En ambos casos, el poder se revela mucho menos sólido de lo que ellos mismos pretenden mostrar. Rafael, en cambio, intenta encontrar otra manera de relacionarse con ese mismo concepto. La pregunta dirigida a Rosalía sobre si cree que es un buen duque permanece como una muestra de su inquietud más íntima. Rafael no parece interesado únicamente en conservar un título, sino en saber si está actuando con justicia. La respuesta que busca tiene un valor profundamente personal. Después de haber visto cómo la autoridad puede utilizarse para controlar y destruir, necesita asegurarse de que su propia posición no lo esté alejando de sus principios. Ser duque no significa nada para él si termina convirtiéndose en aquello que siempre ha rechazado. Esa preocupación lo separa moralmente de hombres como Dámaso, que utilizan cualquier ventaja para imponer obediencia. Rafael duda porque posee conciencia. Dámaso amenaza porque necesita control. El contraste entre ambos demuestra que el verdadero peso de un título no se encuentra en el nombre, sino en la forma de ejercerlo. Mientras tanto, Manuela sigue pagando el precio de unas decisiones que su padre pretende dirigir. Don Hernando ha dejado muy clara su posición respecto a Alejo, y el recuerdo de Leonardo continúa alimentando su negativa a permitir que su hija vuelva a acercarse a una situación que considera peligrosa para el orden familiar. La bofetada a Braulio no resuelve ese conflicto, aunque representa el instante en que toda la presión acumulada termina buscando una salida. Manuela está cansada de sentirse observada, interrogada y evaluada. Saber que Braulio habló con su padre sobre ella y Alejo provoca una reacción en la que se mezclan vergüenza, enfado y frustración. Alejo permanece en el centro de esa tensión incluso cuando no está presente en todas las conversaciones. Su vínculo con Manuela ha despertado la vigilancia de Hernando y ha convertido los sentimientos de ella en un asunto familiar. La joven comprende que cualquier paso que dé puede ser interpretado como desafío a la autoridad paterna. Poco después, las distintas tensiones vuelven a confluir alrededor de la casa grande. Nadie parece vivir completamente libre de una amenaza, una deuda o una sospecha. Sin embargo, el secreto del bebé posee una gravedad distinta porque su descubrimiento podría provocar una reacción inmediata por parte de Dámaso. Luisa insiste en que deben actuar rápido. No se trata de precipitar una acusación sin protección suficiente, sino de evitar que el responsable tenga tiempo para recomponer sus movimientos. Después de la confesión de Petra, cada día de silencio representa también una oportunidad para que Dámaso descubra que su pasado empieza a salir a la superficie. Bárbara comprende que acudir a Mercedes y Victoria ha sido solamente el primer paso. Ahora todas deben saber exactamente qué información posee cada una y qué puede llegar a Dámaso. Si una sola actúa por cuenta propia, podría destruir sin querer la ventaja que les proporciona el hecho de que él todavía ignore cuánto conocen. Mercedes acepta esa lógica porque ha visto de primera mano la facilidad con la que Dámaso convierte cualquier debilidad en instrumento de presión. Mantenerlo desinformado puede ser la única forma de recuperar terreno. Mientras él continúe buscando al intermediario del trigo, ellas podrán observarlo sin revelarle el verdadero motivo de su vigilancia. Victoria, por su parte, deberá convivir con una paradoja amarga. Durante un tiempo fue considerada culpable de algo que, según la confesión de Petra, ordenó Dámaso. Ahora puede participar en la protección del niño y en la caída de su antiguo marido, aunque eso no signifique que los demás hayan olvidado sus propios secretos. Precisamente esa complejidad hace que la alianza resulte tan peligrosa para Dámaso. No está formada por personas unidas por afecto, sino por individuos que han llegado al mismo punto desde caminos muy diferentes. Cada una posee sus propias razones para querer detenerlo, y esas razones no dependen de que exista reconciliación entre ellas. El pacto para desenmascararlo queda así construido sobre tres necesidades inseparables: proteger al bebé, mantener oculta la confesión de Petra y observar a Dámaso hasta disponer del momento adecuado para enfrentarlo. Ninguna puede permitirse que el deseo de justicia ponga en peligro aquello que precisamente intentan salvar. Dámaso continúa sin imaginar la verdadera dimensión del problema. Cree que sus enemigos están relacionados con el negocio del trigo, que basta con presionar a don Juan y descubrir al mediador para recuperar la ventaja. Esa percepción equivocada puede convertirse en el mayor error de alguien acostumbrado a pensar que siempre sabe más que los demás. Al cabo de un momento, la ironía se hace evidente. Mientras él utiliza amenazas para obligar a otros a revelar información, quienes conocen su secreto más peligroso deciden exactamente lo contrario.
callar, observar y compartir únicamente entre ellas. Dámaso busca ruido. Sus adversarias comienzan a descubrir la fuerza del silencio. Ese silencio, sin embargo, no significa pasividad. Luisa y Bárbara han dado el paso que más temían al pedir ayuda. Mercedes ha dejado de contemplar las amenazas de Dámaso como algo que debe soportarse individualmente. Victoria dispone de una oportunidad para intervenir contra un hombre cuyo pasado está profundamente ligado al suyo. Por primera vez, la confesión sobre el parto de Adriana y el secuestro de su hijo produce una consecuencia que Dámaso no puede controlar. La verdad que Petra llevó hasta Luisa y Bárbara comienza a desplazarse de persona en persona, no como un rumor desordenado, sino como un secreto protegido con un objetivo preciso. La criatura escondida representa ahora mucho más que la prueba de un crimen del pasado. También es el motivo que obliga a mujeres enfrentadas a reconocer que necesitan apoyarse. Cada una entiende que permitir otra victoria de Dámaso significaría prolongar una cadena de miedo que ya ha causado demasiado daño en Valle Salvaje. Y mientras el hombre continúa buscando nombres, intermediarios y traiciones en el negocio del trigo, la verdadera amenaza crece fuera de su alcance. No procede de un enemigo único al que pueda intimidar fácilmente, sino de una red de personas que empieza a compartir lo que sabe y a comprender cómo protegerlo. El capítulo se encamina así hacia una batalla distinta de las anteriores. Dámaso todavía conserva capacidad para amenazar y presionar, pero ya no posee el monopolio de la información. La confesión de Petra ha roto esa ventaja, y el secreto del hijo de Adriana ha obligado a sus adversarias a dejar de actuar aisladamente. Mercedes sabe que llegará un momento en que no podrán continuar fingiendo. Victoria también comprende que tarde o temprano Dámaso descubrirá que algo ha cambiado. Luisa y Bárbara, mientras tanto, tienen claro que ese instante deberá encontrarlas preparadas, porque entonces la protección del pequeño dependerá completamente de la fortaleza de su alianza. Hasta que llegue ese momento, todas deberán interpretar su papel con cuidado. Dámaso debe seguir creyendo que la mayor amenaza contra él está relacionada con el trigo, mientras ellas conservan en secreto algo mucho más poderoso: la verdad sobre el secuestro y la identidad de quien realmente lo ordenó. Valle Salvaje queda así atrapado entre dos movimientos opuestos. Dámaso avanza haciendo ruido, intimidando y exigiendo respuestas. Sus adversarias avanzan en silencio, uniendo secretos que antes las dividían. Y en medio de ambas estrategias permanece el hijo de Adriana, cuya protección puede convertirse finalmente en la clave para desenmascarar al hombre que intentó decidir su destino.